Buenas noches, mis amados hermanos. Quiero decirles que nosotros pertenecemos a la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, al Ministerio de Misericordia, y estamos ahora en este programa de gran bendición. Quiero presentarles, se encuentra con nosotros nuestro hermano Joaquín. Hola, José Carlos. Y nuestro hermano Carlos David. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está? Muy bien, mi nombre es José Carlos, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? El principal invitado es nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado Señor, Amén. Mi amado Jesús, gracias por este nuevo día que nos has regalado, mi Dios. Sabemos que tu misericordia es infinita, mi Dios, y que todo lo que tenemos viene de ti, mi Dios. Queremos darte la gracia, Señor, por nuestras familias, por el don de la vida, Señor, y por esta bendición que nos permites este día, el que podamos llegar a muchos corazones, Señor, en este tu programa, Nacidos del Corazón de Dios, Padre amado. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, mi Dios, y que en tu caminar, Señor, tú nos vas mostrando día a día cuánto nos amas, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Dios, gracias porque tú nos has amado desde la eternidad, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas, Amén. Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos que nos oyen, que nos ven, ¿verdad? Que nos escuchan. Este día nos hemos reunido aquí, el Señor nos ha reunido, ¿verdad? Para hablarles de una gran bendición que tenemos en nuestra comunidad, específicamente en nuestro Ministerio de Misericordia. Fíjense que nuestro Ministerio de Misericordia está compuesto por, le llamamos brazos, ¿verdad? Actualmente funciona con 7 brazos, ¿verdad? 7 brazos, claro. Y este día le vamos a hablar específicamente de nuestro amado brazo de Lázaro. ¿Qué es Lázaro? Le vamos a mencionar ahorita qué es Lázaro. Joaquín. Híjole, Lázaro es una bendición. Fíjate que realmente, mis hermanos, muy buenas noches. Realmente para mí es un gozo, un privilegio estar con ustedes acá esta noche en su programa, que cada miércoles se transmite a través de Radio Salvador del Mundo. Y este programa es Nacido del Corazón de Dios. Hoy, como decía José Carlos, el brazo de Lázaro. ¿Qué es Lázaro? Lázaro es el brazo que se encarga, que nos encargamos de ir a los hospitales a orar por los hermanos que están enfermos, que están postrados en una cama, en un hospital, ya sea en un hospital público. Vamos a orar por los hermanos en hospitales privados cuando así nos lo piden. Y en general por hermanos que están pasando una situación de enfermedad en sus vidas. Así de que sí es una bendición, eso es Lázaro, es encontrarse con Jesús enfermo, es encontrarse con Jesús postrado en una cama. Y esta noche estamos contentos de poder llevar este programa porque este año es especial para Misericordia. Este año, como Ministerio de Misericordia, estamos cumpliendo 25 años. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad, mis hermanos? De un poco de la historia del brazo, de cómo se inició y por eso estamos aquí esta noche. Muy bien, gracias, Joaquín. Queremos también contarles, mis amados hermanos, cómo comienza este amado brazo, que es, no dudamos que es obra del Señor, ¿verdad? Así que Joaquín nos va a contar un poco cómo comienza, cómo nace este brazo, con quién, ¿verdad? Y cómo es que se va dando poco a poco. Exacto, fíjate que el brazo dentro del ministerio es uno de los primeros brazos que nació en el ministerio. El ministerio nace en 1994 con el botecito que conocemos ahora como el botecito de oración y ayuno. Entonces, en ese año, en el 95, recuerdo yo que tuve la bendición de ir por primera vez al hospital que se visitaba en ese momento. No tenía el nombre del brazo como lo conocemos hoy, como brazo de Lázaro, sino que era la visita a los hospitales. Entonces iniciamos en el hospital, en el hospitalito de la Divina Providencia. Ahí íbamos a orar por los enfermos terminales con cáncer. Y Dios comenzó a obrar mucho en estos pacientes en ese momento. Muchos de ellos están ahora en la presencia de Dios, otros que Dios en su misericordia los sanó. Pero así inició el brazo, así iniciamos esos años del 95, 96, 97. Comenzamos a visitar principalmente este hospital. Luego Dios nos abrió las puertas en el hospital del Seguro Social.
aquí en San Salvador, y también íbamos a orar por los enfermos que estaban en el hospital en el seguro, y también Dios nos permitió llegar al hospital Baldwin. No sé si todavía existe este hospital, pero esto quedaba allá por la colonia Flor Blanca, un hospital pequeño, privado, y nos permitieron llegar y poder orar por las personas que se encontraban ahí enfermas en ese momento. Así es como inicia el brazo. Así como inicia. Ajá. Muy bien, también queremos que nos cuente un poco Carlos David, ¿verdad? Que pues cómo llega él al brazo y qué ha significado o qué significó el brazo para él pues en su vida. Bueno, gloria a Dios. Bueno, haciendo memoria, la verdad que como esto ya fue hace un par de añitos, ¿verdad? Fíjense que yo recuerdo que ya por el 2003, 2004, el líder de Misericordia que en aquel momento, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl Telles, tenía en el corazón volver a los hospitales, porque hubo como un lapso de tiempo que se dejó de ir, ¿verdad? Según yo entiendo, no sé si me corrijo. Sí, exacto, hubo un tiempo en que Dios en su plan perfecto tuvo a bien y pasó como 1 o 2 años quizás que no estábamos llegando. Siempre íbamos a orar digamos al Seguro Social, pero era menos como se inició en los primeros años. Ok. Bueno, entonces por esos años, ¿verdad? Recuerdo que en lo personal yo estaba en Misericordia del 98, ¿verdad? Y en el 2000, en ese tiempo comenzamos, recuerdo yo, en Madre Teresa, ¿verdad? Cuando comenzó en Santa Tecla. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Hasta que ese año le puso a Raúl, ¿verdad? Comenzar ya a buscar un lugar ya fijo para ir a orar, para comenzar a ir regularmente. Entonces, por la gracia de Dios, Dios le puso en el corazón a Raúl, a una hermana que se llama Eunice y a mí. A Eu y tú, es cierto, recuerdo. ¿Verdad? Entonces nos mandó a orar mucho, ¿verdad? A orar mucho y comenzar a ver dónde Dios quería ir, a dónde nos quería mandar. Entonces comenzamos a ver a qué hospital, a tocar puertas. Comenzamos yendo al hospital de Sacamil, ¿verdad? A preguntar, a ver cómo estaba la situación ahí, a ver si se podía obtener un permiso para ir a orar. Pero la verdad que digamos que Dios no dio como la luz verde ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, después fuimos al Hospital Rosales, ¿verdad? Pedimos audiencia ahí con la directora y la verdad que todo se abrió y salió como las cosas de Dios, ¿verdad? Dios va abriendo las puertas. Y así fue. No puedo decirte exactamente en qué mes del 2004, pero yo me recuerdo que fue la segunda mitad del 2004, cuando comenzamos a ir al Hospital Rosales. Y una anécdota bien bonita que me estaba recordando era de que la primera vez que fuimos, fíjense que curiosamente, yo me recuerdo que fueron 2 hermanos que ellos nos citaron la cita de Lázaro, ¿verdad? Entonces ahí Dios nos confirmó. Entonces no es que nosotros llegamos, mire, le quiero leer la palabra, aquí está donde habla de Lázaro. No, ellos hablaron de Lázaro. Ay, imagínate, qué bendición. Ajá. Entonces fue una confirmación desde el primer día, ¿verdad? Así que así comenzamos, ¿verdad? En 2004 tuvimos el honor, el privilegio de estar de testigo, ¿verdad? Con otros hermanos, ¿verdad? En esa oportunidad, ¿verdad? Qué bendición. Muy bien, qué bendición, Carlos David. No dudamos, mis amados hermanos, de que Dios hace todo, ¿verdad? Y que Él va poniendo la situación en los momentos, pero debemos de confiar en que realmente, si nosotros lo hacemos en oración y de corazón, el Señor va a ir poniendo, ¿verdad? Todas Amén. las cosas. Fíjense, mis amados hermanos, quiero contarles que como brazo tenemos nuestra amada cita Lema, como dice Carlos David, ¿verdad? Que el Señor se reveló un día en el hospital, y se las quiero compartir en este momento. Nuestra cita Lema está tomada del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, es prácticamente todo el capítulo, pero les voy a leer solamente una parte. Y dice, la palabra de Dios dice así:
Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía esté vivo y crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cabe la duda, mis hermanos, de que es una bendición. Yo solo cuando escucho eso y cada vez que vamos al brazo le digo a mis hermanos: si Dios nos está diciendo yo soy la resurrección y la vida, o sea, ¿por qué te afanas? ¿Por qué dudas? Con solo esa palabra que uno escuche, realmente el Señor debería transformar nuestros corazones. Él nos está diciendo cuánto nos ama y es la vida, ¿verdad? El Dios de la vida. Amén. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Amén. Fíjate que es una cita preciosa y qué bonito escuchar, como decía Carlos David, cómo Dios confirmó en el hospital, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que también les quería contar. Nos confirmó porque la cita ya nos la había regalado el Señor, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros íbamos con una idea de pedirle al Señor una cita de que Jesús sanaba a un enfermo, pero Él no se quedó corto. Él nos dio una cita donde resucitaba, ¿verdad? A un amigo, ¿verdad? A Lázaro. Entonces, y también tiene mucho que ver la cita, obviamente, con el nombre. Y también les quería contar de dónde salió el nombre, obviamente de la cita, pero la situación cómo se dio, porque ya teníamos la cita, ¿verdad? Entonces, en una reunión, se acuerdan los que conocieron a Raúl, cómo era él, ¿verdad? Nos agarró a quemarropa, agarró el micrófono y iba pasando por ahí. Carlos David, ¿cómo se llama el brazo? Y yo así, ¿verdad? Pues miren, la verdad que ya habíamos considerado, porque la verdad que yo no lo veía tan claro, pero ya habíamos compartido la cita, ¿verdad? Ya muchos de los hermanos que estaban ahí ya la conocían. Entonces creo que fue hasta un poco por aclamación popular, porque muchos dijeron Lázaro, Lázaro, Lázaro. Entonces Dios quería que se llamara así, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, verdad, fue bonito y por eso es que así fue, ¿verdad? Fíjate qué bendición y la profundidad de la cita. Realmente esta cita te puedes en cada versículo detener, vea, y ver cómo Dios nos pide y nos recuerda que Él quiere resucitar nuestras vidas, que Él quiere Amén. Sanarnos, Él quiere restaurarnos, que muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos, los quieren enterrar, los quieren matar, porque los amigos de Lázaro ya lo hacían muerto. O sea, ya tenía, dice la palabra, más de 2 días, ¿verdad? 2 días, sí. Entonces, Jesús, cuando llega, Él, mi hermano, quiere resucitarnos, Él quiere levantarnos nuevamente a la vida y al escuchar cómo nace un brazo dentro del ministerio, te llena de ilusión, de vida, decir gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas. Y Amén. Efectivamente, como dice Carlos David, los que conocimos a Raúl era así, Dios lo ocupaba de esa forma. Entonces era a quemarropa y Dios actuaba. El Espíritu Santo actuando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la cita, yo creo, José Carlos, de que tiene mucho por descubrir, y ese es el llamado que Dios nos hace, a vivirlo cada día Amén. Que vamos al servicio, cada sábado. Muy bien, de acuerdo. Sí, porque de hecho inclusive desde que comienza el capítulo, todo el capítulo hasta que finaliza con el levántate Lázaro y vete, ¿verdad? Realmente el Señor nos manda en cada versículo que nosotros debemos de confiar plenamente en que Dios nos va a levantar, ¿verdad? Algunas veces llegamos caídos, llegamos como muertos en vida, ¿verdad? Pero definitivamente cuando encontramos estos versículos que son llenadores del amor de Dios, yo soy la resurrección y la vida, entonces yo soy el Dios de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿en quién crees? Definitivamente llegamos algunas veces cansados, agobiados, pero el Señor nos lleva, los primeros que nos llega a levantar somos nosotros, para que nosotros en el nombre de Dios vayamos a esos lugares en el nombre de Dios a levantar a los hermanos, ¿verdad? Amén. Así que qué bendición.
Qué bendición, mis amados hermanos. Continuamos en un momento. Muy bien, mis hermanos, continuamos con su programa Nacidos del Corazón de Dios, que se transmite todos los miércoles en Radio El Salvador del Mundo. Es una bendición realmente tener estos medios dentro de la comunidad para poder llegar hasta aquellos hermanos que se conectan a la radio, tal vez después de un día de trabajo agitado, y llegan a su casa y pueden conectarse a la computadora, al teléfono celular, con la aplicación de la radio, y se conectan con este programa. Hoy estamos hablando del brazo de Lázaro. Con estos 25 años que como ministerio cumplimos este año, estamos recordando cómo Dios inició su obra en cada brazo del ministerio. Hoy específicamente del brazo de Lázaro. Y nos contaba Carlos David cómo era Carlos David esos primeros años, cómo Dios confirma esa cita tan de Dios, y cuánto nos habla, como nos decía José Carlos, cómo fueron esos primeros años cuando Dios... ya después de que había pasado y que ya teníamos el nombre y todo, y comenzamos a ir. ¿Cuántos hermanos íbamos? Yo me acuerdo haber ido alguna vez, pero vos tenés tal vez más frescas las ideas ahí. Sí. Mira, al principio, la verdad que yo me recuerdo que sí comenzó el entusiasmo, ¿verdad? De un nuevo brazo. Lo que me decía Raúl, mira, si tenés ovejas, invitalas, ¿verdad? Invita a tu grupo ahí en San Juan, ¿verdad? Y los que vos podás. Entonces yo me acuerdo que hubo a bastantes hermanos les llamó la atención y se apuntaron, ¿verdad? Y el primer año sí tuvimos bastantes hermanos que nos acompañaban, ¿verdad? Después, ¿verdad? No recuerdo, ¿verdad? Exactamente en qué año, pero sí también hubo momentos en que costaba que los hermanos llegaran, sí, ¿verdad? Porque a veces uno por el cansancio, ¿verdad? Por lo que sea, un sábado en la tarde, ¿verdad? Uno pone muchas excusas, pero habían yo me recuerdo un año donde incluso, si no mal recuerdo, hasta Misericordia, ¿verdad? Se hacían más, había más espacio entre las reuniones, ¿verdad? Entonces costaba más animar, sí, a los hermanos para que llegaran. Habían semanas, me recuerdo, que solo Luis Argumedo, que fue por mucho tiempo nuestro apoyo, ajá, ahí y Kenny Flores también me recuerdo. Yo recuerdo de Kenny, claro. Ajá. Entonces, con Eunice, entonces a veces solo llegamos nosotros, o sea, nos turnábamos con ellos, ¿verdad? Un par de hermanos, Silvita, ¿verdad? Silvita tiene ratos, sí, también, sí, activa en el brazo. Bueno, gloria a Dios. Silvita fue el primero o segundo año, recuerdo. Sí. Entonces ella quizás es la que tiene más, ¿verdad? Sí. Ella, entonces, pero también hubieron muchos testimonios, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, una pareja, ¿verdad? Eso nunca se me olvida y fue en el primer año, de que si no me falla la memoria, se llamaba José Luis y ella se llamaba Carolina. Total que era un cuadro donde este hermano estaba cuadrapléjico, no sé si ese será el término correcto, pero estaba paralizado, estaba con una traqueotomía, ¿verdad? Sí. Y estaba malito, ¿verdad? No estaba en cuidados intensivos, pero sí estaba delicado en el hospital. Y la esposa de él estaba ahí a la par de él, era Carolina, ¿verdad? Pero se veía un amor en estos hermanos, se veía la mirada de este hombre, era una mirada de fe, a pesar de su situación, a pesar de que todo pintaba negro, y cómo, aparte de él, cómo lo cuidaba esa mujer, ¿verdad? Pero solo ver ese testimonio a mí me impactó, ¿verdad? Fue de las primeras cosas que me impactaron, ¿verdad? Otra, por ejemplo, otra cuestión que les puedo contar es que muchas veces no veía, de hecho la mayoría de veces cuando tú oras por alguien no ves el milagro. En el momento, ¿verdad? Claro. En el momento. Uh-huh. Entonces, una vez orando por un señor, yo sentí que claramente el Señor me puso en el corazón de que esos milagros que no veía en el momento, yo los iba a ver, Él me los iba a enseñar ya cuando estuviera en su presencia, ¿verdad? Y eso me lo mandó que lo compartiéramos con los hermanos ahí en la reunión que hacíamos al final,
¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Esa era nuestra fe también, ¿verdad? Que todos esos milagros que no veíamos en el momento, Dios un día nos iba a mostrar, ¿verdad? Amén. Toda esa obra que se iba a Que hacer. Él hizo, ¿verdad? cuando nos utilizó. Y es que, Amén. mira, ir al brazo de Lázaro es una lucha espiritual, o sea, porque fuerte, por eso tenemos que ir preparados, porque efectivamente, como tú decís, así hubieron unos años que tal vez eran menos hermanos, pero Dios quiere que nos preparemos realmente, o sea, Dios quiere que este brazo vayamos con corazón bien orado, ayunado, santísimo, Eucaristía y todo eso. Entonces, y ahí ves estos milagros de Dios. ¿Cuántos milagros, cuántos testimonios se han dado en todos estos años? Imagínate, o sea, que gloria a Dios, que Dios se reveló eso para poder un día decir, hey Señor, qué bueno, ¿eh? Sí. Pero contanos un poco, Carlos David, tú estuviste 9 años como encargado del brazo, ¿verdad? Entiendo. Sí, del 2004 al 2013, recuerdo yo, sí, más o menos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Contanos un poco. Bueno, mira, fíjate que yo, el Señor me ha enseñado, bueno, en la vida también aprendes que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Correcto. Entonces, una de las situaciones que, y Joaquín, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Una de las situaciones que nos llevó a tomar decisiones, ¿verdad? Por aquel momento fue la cuestión de la salud, ¿verdad? A mí, de hecho, me dio un ataque, como una convulsión, ¿verdad? Donde perdí el conocimiento ya por el 2012. Estábamos en una reunión. Estaba yo llevando una reunión, sí, del brazo. Sí. De hecho, del brazo estábamos en una reunión. Sábado en la tarde fue, ¿verdad? Sábado en la tarde. Ajá. Fue el 26 de marzo del 2012. Imagínate, ¿verdad? Sí. Día de Monseñor Romero, de San Óscar Romero. Imagínate, ajá. Imagínate. Entonces, fue esa situación, ¿verdad? Lo que pasa es que yo después de eso descubrí que me había descuidado yo mi salud, ¿verdad? Había descuidado mi familia también, ¿verdad? Entonces, en ese momento, quizás no fue inmediato porque todavía estuvimos un año más, ¿verdad? Encargados del brazo, ¿verdad? Pero Dios nos llamó, ¿verdad? A tomar, ¿verdad? A tomar más cuidado de mi salud y de mi familia, ¿verdad? Por supuesto. A poner orden, ¿verdad? Amén. Y entonces, no es voluntad de Dios estar sirviendo en desorden. Claro, entonces, pero para mí, el brazo ha estado en mi corazón, ¿verdad? Quizás ahorita ya tenemos ratos de estar solo en el grupo, ¿verdad? Yo estoy en el grupo San Juan, pero ahí estamos, ¿verdad? Y cuando yo me acuerdo de Lázaro, oro por ustedes, ¿verdad, mis hermanos? Muy bien. Así que... Y ya te va a traer el Señor de nuevo. Eso, amén. Sí, gloria a Dios. Sí, la idea es, Carlos David y Joaquín, ¿verdad? Es de contarle, digamos, las maravillas que el Señor hace y tal vez, como el Señor no se equivoca, ¿verdad? El Señor lo va llevando, pero también debemos de ser obedientes a la voz del Señor, ¿verdad? Porque el Señor no se equivoca y en su momento no va, mira, hace un alto, pero sí, la idea es volver, porque yo les comento como testimonio, han llegado últimamente unos hermanos ahí, el sábado llegó una doctora, fíjense, que ella estuvo en el hospital trabajando ahí durante 5 años, hace 20 años. Y ella dice que en su testimonio que vio morir mucha gente. Y ella decía, hace 20 años, decía, yo los veía morir y decía, ellos están solos aquí. Y se quebrantó, ¿verdad? Pero hoy que el Señor me ha traído aquí, dice, yo me doy cuenta de que ellos no están solos, dice. Y dice uno realmente, y orando ella, ¿verdad? Impactada, dice, yo no quería venir aquí, porque cada vez que pasaba ese puente, dice, el puente que pasamos, ¿verdad? Ajá. Dice, voy hacia la muerte, decía, voy a ver. Y me impactaba tanto ver cómo morían en mis brazos las personas. ¿Sí? Ahora vengo, dice, 20 años después, el Señor me trajo, dice, y veo, y el Señor me ha mostrado que ellos no están solos, que Dios está con ellos, ¿verdad? Amén. Y que Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, realmente cuando vamos y le llevamos ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza a ese hermano, hemos encontrado ahí, fíjense mis amados hermanos, personas que están solos, están enfermos y están abandonados hasta por sus propios familiares. Y cuando llegamos nosotros en amor, ellos ven realmente a Jesús cuando llegamos nosotros. Y nosotros vemos a Jesús, ese Jesús postrado, ¿verdad? Que realmente decimos ha de ser, no estamos nosotros,
fuera de poder llegar a estar así, ¿verdad? Entonces, Claro. en ese mismo espíritu es que vamos nosotros, ¿verdad? Con un mismo propósito, ¿verdad? Como dice Filipenses 2, bajo un mismo propósito y en un mismo amor y con un mismo espíritu, a llevarles ese mensaje de sanación a nuestros amados hermanos. Mira, ¿verdad? y es que cómo transforma, como decían ustedes, a Dios no se le van a olvidar los detalles, el tiempo que fuimos. Yo tengo bien presente esos años también que comentaba Carlos David. Un 25 de diciembre, fíjate que fuimos un grupo pequeño y yo me fui con una hermana. Me dijo, mira, el Señor me ha dado esta donación y quiere que le entreguemos a los hermanos que no pueden comer cosas con azúcar. Y nos fuimos donde estaban las personas diabéticas. Todo esto. Y en ese 25 de diciembre, ese sábado, fuimos. Y Dios transforma. Cuando uno decide ir, no se imagina lo que Dios hace en la persona que está ahí. Cómo le cambia la vida. Así como sale uno transformado, porque como los testimonios que tú nos compartías, vemos fortaleza a pesar de que nosotros humanamente vemos un panorama difícil, pero Dios te anima y te fortalece y sabe lo que estamos viviendo. Entonces, el llegar realmente al servicio de Lázaro es llenarte de Dios, es fortalecerte nuevamente. Y todo tiene que ser así en orden, ¿verdad? Donde Dios quiere acabarle, que yo tenga esa relación con Él, que cuide también el templo que Él me ha dado y seguir en la obra de Dios. Amén. Algo que haya marcado tu vida o que haya impactado, digamos, en el tiempo que tú estuviste sirviendo en Brazo de Lázaro, Carlos David. Mira, hay muchos testimonios, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que había, por ejemplo, uno de los que me recuerdo al principio también fue, así como nos comentaba Joaquín, el servicio de Lázaro, bueno, todos los servicios de misericordia, pero yo en esa vez comprobé, ¿verdad? Que sí es una batalla espiritual. Amén. ¿Verdad? Fuimos a orar, no sé si todavía está, pero en ese tiempo había como un salón donde tenían a los reos, ¿verdad? En el hospital. Entonces, Sí, todavía está. no todos los hermanos se animaban a ir ahí, pero yo recuerdo que íbamos seguido ahí, ¿verdad? Y me recuerdo de una vez de un muchacho, ¿verdad? Que oramos por él, estaba en silla de ruedas, estaba incluso con una de estas camisas como duras que le ponen a las personas que están mal de la columna. Entonces, como un corsé, ¿verdad? Sí. Estaba en silla de ruedas, ¿verdad? Y oramos por él. Fíjate, oramos por él, nos contó, ¿verdad? Que al parecer él pertenecía a pandillas, ¿verdad? En aquel momento, 2004, 2005, ya se escuchaba de eso. Entonces, cuando comenzamos a orar, fíjate que me decía él, me duele. Cuando yo comencé a poner la mano, ¿verdad? A orar en su estómago, me decía, me duele, como que me quema. Entonces, era una batalla en ese momento, ¿verdad? Sí. Y él me decía, mira, tengo ganas de pegarte, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo, mis hermanos, porque nos da valor y todo, porque sí. Imagínense ahí, pues sí, el muchacho me decía en ese momento, llorando por él, tengo ganas de pegarte, me decía. Yo sabía que no era él, sino que era lo malo, que él quizás... El enemigo de todo caso. El enemigo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero el Espíritu Santo permitió que entrara temor ahí, ¿verdad? Entonces, fue una bendición, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, Dios viene y lo cambia todo, ¿verdad? De un mal saca un bien. Entonces, de este mal... el muchacho salió bendecido, ¿verdad? Yo creo que se sintió amado, ¿verdad? Por Dios, sobre todo por nosotros, ¿verdad? Que fuimos el instrumento ahí, ¿verdad? Y muchos hermanos, fíjense que me acuerdo también de eso, el testimonio de muchos hermanos que nos contaban que ellos llegaban con rencor en su corazón hacia personas que pertenecían a pandillas, pero cuando iban a orar, ¿verdad? Por ellos, ahí veían la necesidad
que tenían de Dios. Entonces ya les cambiaba su forma de pensar, ¿verdad? Dios los sanaba ahí también en esa situación. Así que esa y muchas otras cosas que quizás la memoria me falla, mi hermano, ¿verdad? Pero, Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, si quieren saber ustedes qué nos pide Dios para ir a nuestro amado abrazo, en el próximo segmento se los vamos a decir. Muy bien, mis amados hermanos, qué alegría el que podamos estar aquí. ¿Saben por qué? Porque vamos a celebrar los 25 años, imagínense, 25 años de nuestro amado Ministerio de Misericordia. Es una gran bendición. Y en este día estamos compartiendo lo que es uno de nuestros amados brazos de Lázaro, en nuestro programa Nacido del Corazón de Dios. Fíjense que, como les decía en el segmento anterior, Dios nos pide primero, para ir a este bendito brazo, que seamos hombres de oración y ayuno. Es decir, de más de hacer con Dios, que seamos con Él. Que tengamos, para ir a ese encuentro con Él, debemos de prepararnos en oración, en ayuno, en misa, si podemos, misa diaria. Pasamos al Santísimo, pero sobre todo que tengamos un corazón dispuesto para llegar hasta ese lugar que el Señor nos va a llevar y nos va a mostrar ese corazón que está muy necesitado de esa oración y de que nosotros le llevemos la buena nueva de salvación que Dios nos manda. Y realmente es un mandato, porque Dios no dice si quieren vayan, dice Él vayan y proclamen la buena nueva. Y realmente a eso es que vamos. Amén. A los hospitales, mis amados hermanos, a llevarles ese mensaje de esperanza, ¿verdad? Esos corazones muy necesitados. Pero yo te quería decir algo, fíjate, claro, que lo que tú decís es cierto en cuanto a que llevamos esa esperanza, porque muchos de estos hermanos que están postrados en una cama, puede ser su último día cuando llegamos. Y Dios nos manda a ese momento porque llevamos ante todo que este corazón tenga un encuentro con Cristo. Que este corazón se encuentre con Él y después pedimos por su situación física y Dios ha obrado, pero ante todo que este hombre, que esta mujer que está postrado en una cama tenga ese encuentro con Jesús. Así lo hemos hecho siempre, o sea, el evangelizarlo, cuántas conversiones han habido. Imagínate que si lleváramos un control desde los primeros años, cuántas personas entregaron su vida a Cristo en el hospital y cuántos de ellos también Dios los liberó completamente y se los ha llevado. Es realmente un mandato que hacemos con alegría al ver cómo Dios obra en cada uno de estos corazones. Amén. Y fíjate que yo me recuerdo ahorita de una hermanita, Martita, que tuvimos la oportunidad de conocer a Martita, una persona sencilla, humilde, que mi esposa ella fue a orar por ella, ¿verdad? Y ella entregó su vida al Señor, hizo el retiro en la comunidad, el retiro de conversión. El Señor la sanó de cáncer a ella. Gloria a Dios. Sana. Y unos 10 años después el Señor partió hacia el Señor, ¿verdad? Pero ella estaba contenta, ella decía, miren, yo estoy contenta con Dios, ¿verdad? Porque ustedes llegaron a orar por mí y ustedes, por medio de ustedes, el Señor me sanó. Decía, realmente entonces la fe, ¿verdad? Como dice, la fe es la que en la palabra Dios dice, que se haga conforme a tu fe, ¿verdad? Entonces realmente es bonito que el Señor nos muestra que el tiempo de los milagros no ha pasado y cada día que nosotros vamos a ese bendito brazo, nos sentimos que parte de lo que dice en la palabra de Dios en San Juan 10:10b, dice, yo he venido a traerles vida, dice, y esa vida en abundancia, mis amados hermanos, es la que encontramos en el hospital. Nosotros se lo comparto como testimonio, como familia, como esposo, con mi esposa, con nuestros hijos, inclusive hemos encontrado parte de la vida en abundancia que Dios nos da aquí en la tierra, en el hospital, sirviendo al necesitado. Nos sentimos llenos del amor de Dios, nos sentimos bendecidos cada vez que vamos. El Señor nos ama, nos abraza y nos dice, hijo mío, estás en el lugar correcto. Así es que cuando usted pueda, y no solamente en los hospitales, a veces tenemos en nuestras familias tal vez nuestros Lázaros, ¿verdad? Nuestros Lazaritos, cuando vamos también a Lazarito, que vamos al Bloom, ya les vamos a hablar un poquito a qué lugares vamos, cuando vamos a orar por esos niños de cáncer, ¿verdad? Esos niños, esos angelitos de Dios, que realmente pues el Señor en su misericordia los ama y son ángeles de Dios que llegan directamente, ¿verdad, Carlos David? Bueno, gloria a Dios. Fíjense que, así como decía Joaquín, el milagro más grande, ¿verdad? Yo estoy plenamente convencido que es el milagro que hace en el corazón de estos hermanos, ¿verdad? La enfermedad nada más es un instrumento, ¿verdad? Para
que estas personas puedan acercarse. Muchas veces es el instrumento y el único para que estas personas se puedan acercar y entregar su corazón a Dios. Amén. Entonces, ese es el primer milagro. Yo me recuerdo que platicábamos con los hermanos y les hacíamos énfasis en eso, ¿verdad? En hablar con el corazón de esta persona, acercarnos, que se sintieran amadas, que incluso las personas que dijeran que no querían oración, porque muchas veces preguntábamos y nos decían, no queremos oración, ¿verdad? Pero incluso a estos hermanos que se sintieran amados, que los tratábamos con amor, que se sintieran que nosotros no solo llegábamos a hacer la tarea, que nos leyeran, que hicieran la oración de entrega, ¿verdad? No, sino que llegábamos por ellos, porque Jesús nos había mandado a amarlos. Amén. ¿Verdad? Esa era la primera misión que teníamos, ¿verdad? Amén. Entonces, y muchas veces nos veíamos nosotros reflejados en estos hermanos, ¿verdad? En la necesidad de estos corazones, ¿verdad? Encontrarnos a Jesús ahí en estos hermanos enfermos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Otra cosa que les quería contar, fíjense que muchas veces como en todos lados, ¿verdad? En nuestro país, en muchos lugares, nos encontramos con muchos hermanos católicos, pero también con muchos hermanos no católicos, ajá, evangélicos, ¿verdad? Entonces, cuando vimos al principio, por no tratar de herir susceptibilidades, ¿verdad? Estos hermanos, decíamos, mire, pero no vamos a mencionar a nuestra madre porque se pueden sentir mal. Mire, si quiere, cuando ore, cuando sepa que es evangélico, no nos persinemos porque... Y al final Dios nos dijo, no, mire, no es así. No es así. Usted se tiene que ir a presentar como católico, porque usted es nacido, como es el programa, ¿verdad? Nacido del corazón de Dios. Nacimos en nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos que mostrar que los católicos estamos trabajando, ¿verdad? Amén. Que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a orar en libertad, ¿verdad? No, es cierto, no todas las personas, los hermanos esperados, ¿verdad? No reciben de buena gana que se les hable nuestra madre, pero el Espíritu Santo le pone a uno cuándo hablar y cuándo no. Amén, así, ¿verdad? Le pone la sabiduría y el amor para hablar lo que ellos necesitan escuchar, ¿verdad? Pero claramente diciendo, nosotros somos católicos, ¿verdad? No, mira, amén, y eso marca, porque muchas veces el católico tradicional no es quien se levanta para ir un sábado en la tarde a orar a un hospital. Entonces, muchos testimonios. Yo recuerdo que efectivamente tuve una experiencia así con una persona que no era católica. Entonces, pero él creía que yo no era católico. Que no pasaba mucho, ¿te recordás? O sea, que el contrario de lo que tú decías, a mí me pasó que esta persona, este enfermo, que estaba igual en una silla de ruedas, cuando yo le dije, ¿quiere que ore por usted? Y se me quedó viendo bien serio y me dijo, no. Entonces él vio que yo andaba un rosario. Me dijo, ¿usted es católico? Sí, Leo, nosotros somos católicos. Y comenzamos yo no me había presentado con él. Mira, le cambió totalmente el rostro a este hombre. Y él era católico que amaba mucho a la Virgen. Entonces, el presentar el rosario, te identifican y saben que también los católicos vamos y oramos por ellos. Y hemos visto la intercesión de nuestra madre en cada uno de estos hermanos en el hospital y en el Bloom, ¿verdad? ¿Te recordás vos, Carlos David, cuando las primeras veces que íbamos al Bloom, que llegamos, mis hermanos, al hospital? Imagínense, teníamos la experiencia de ir a orar por los hermanos pues grandes, adultos, jovencitos, pero no por niños. Pero cuando llegamos las primeras veces al Hospital Bloom a orar por los niños, fue una experiencia muy especial. Sí, gloria a Dios. Fíjate que nosotros, me recuerdo que íbamos a un lugar donde estaban niños pequeños, entonces estaban con sus mamás. No sé si era por el día o siempre permanecían ahí, pero teníamos esa doble oportunidad, ¿verdad? De orar por las mamás y por los niños, porque muchas veces la mamá sufre más, ¿verdad? La enfermedad de estos niños, ¿verdad? Eso lo sabemos los que somos papás, ¿verdad? Claro. Entonces orábamos por el corazón de esa mamá, ¿verdad? Dios hacía la obra en la mamá y en el niño, ¿verdad? Así que, gloria a Dios, desde el principio eso, yo me recuerdo que cuando comenzamos a ir,
Dios ya me había regalado la bendición de ser papá, ¿verdad? Entonces muchas veces Dios me ponía en el corazón la cara de mi hijo en esos niños. Me quebrantaba, mis hermanos. Era una gran bendición, pero al mismo tiempo a mí me costaba un poquito, les diré, ¿verdad? Porque me imaginaba a mi niño, ¿verdad? Pero con las fuerzas de Dios oraba por esos niños también, ¿verdad? Pero era una bendición, pero es de pedirle amor, mucho amor al Señor y fortaleza, ¿verdad? Porque Amén. Es una misión que solo en la mano de Él. Y Dios te sana muchas veces de ese temor que tenemos, cabal, que nuestros hijos se enfermen o que pasen una situación de enfermedad difícil cuando oramos por esos niños, ¿verdad? Y como Dios toca esos corazones y toca el corazón de esa mamá, de esa abuelita, de ese familiar que estaba con ellos. Dios te libera y te va sanando todos esos temores que podemos tener a veces. Y fíjate que con mucha más razón uno tiene que ser más agradecido con Dios, porque dice, yo igual cuando voy a orar por jóvenes así, yo imagino a Diego, ¿verdad? Claro. Y digo, Señor, gracias, porque realmente somos bendecidos nosotros, ¿verdad? Y pedirle pues realmente que esas pruebas, primero les decimos que le den gracias a Dios, porque debemos ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Así que qué bendición. Fíjense, mis amados hermanos, también como Dios es un Dios de orden, ¿verdad? En nuestro amado brazo de Lázaro tenemos lo que es la misión del brazo, ¿verdad? La misión es llevar a las personas ingresadas en los hospitales, ¿verdad? Que tengan un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Por medio de la palabra, la oración, ¿verdad? Y sobre todo sobre el amor. Que es lo que comentamos hace un momento, fíjate qué lindo la misión que Dios da para el brazo. ¿Eh? Y la visión del brazo es llevar ese mensaje de sanación, ¿verdad? De espiritual y física para a todos nuestros hermanos. Pero fíjense que últimamente no es solamente para los enfermos, para los pacientes, sino que fíjense que últimamente el Señor poco a poco de los años nos ha ido mostrando que hay mucha necesidad también en las enfermeras y en los doctores inclusive, que algunas veces nosotros nos hemos topado con que la enfermera tirada la medicina, ¿verdad? Entonces dice uno realmente, ¿por qué? Entonces están muy necesitados. Y eso, fíjense, mis amados hermanos, el año antepasado nos llevó el Señor poco a poco, dice Dios, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Nos llevó y nos fue poniendo poco a poco en llevarles un retiro a estas personas. Y como brazo, con misericordia, le llevamos un retiro. El año antepasado hicimos el primer retiro. 2017 se hizo el primer retiro de mujeres para enfermeras, para doctoras en el hospital. Y fue una gran bendición, porque ellas interceden, fíjate, cuando hemos llegado, miren, vaya de la cama tal, ¿verdad? Que necesita oración, y le dan hasta el nombre, y nuestras hermanas iban, ¿verdad? Pero una vez, me acuerdo que alguien le dijo, y no puede, una de las enfermeras, ¿verdad? Que siempre intercedía, le dijo, mire, no pueden orar por mí, le dijo. Sí, por supuesto, mis hermanas, y miren, se cuentan las hermanas, se quebrantó. Entonces, al final, la carga de ellos, si la quieren llevar sola, es pesada. Pero ya cuando Dios actúa y ellas dejan que Dios actúe, ya la hace liviana. Entonces, para una gran bendición, el año pasado, ya hicimos 2 retiros de mujeres y de hombres, ¿verdad? Y poco a poco el Señor va a ir abriendo puertas. Mira, y es que así es como realmente Dios obra, realmente cuando te dispones y al ver la historia, cómo fueron esos primeros años, hay meses que han sido un poco más bajos, otros meses que ha habido buenos grupos que participan en el brazo, pero Dios no se cansa de obrar y quiere seguir obrando en nuestras vidas. Al día de hoy estamos en varios hospitales, queremos llegar a muchos más. Sí, pero contanos, José Carlos, para que los hermanos que están conectados con la radio sepan que manos son las que necesitamos, corazón dispuesto porque hay mucha necesidad. Sí, actualmente, yo tengo ya casi 5 años de estar en el brazo sirviendo, ¿verdad? Y 3 con mi amada esposa como encargados del brazo, para gloria de Dios. Y estamos llegando a 6 lugares en 4 departamentos de nuestro amado El Salvador. Y son en Santa Ana, estamos llegando al Hospital San Juan de Dios, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Santa Ana. En La Libertad, al Hospital San Rafael de Santa Tecla. En el departamento de Cuscatlán estamos llegando a Nuestra Señora de Fátima en Cojutepeque. Y en San Salvador al Hospital Rosales y al Hospital Bloom. Y el Señor quiere ir más allá porque hay tanta necesidad. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y así es que el Señor los invita cuando usted tenga la oportunidad, sin que le digan, si usted ve alguna necesidad de oración, mis amados hermanos, los invitamos. Realmente es una bendición el poder ir a orar por alguien, porque realmente es un mandato del Señor.
Así que los invitamos y el Señor quiere ir más allá, más allá. Amén. Vamos a llegar a Hilo Vasco, vamos a llegar a Sonsonate, vamos a llegar A San Miguel. Así que todo sea para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Amén, amén. Yo realmente los invito a que sean parte de la historia. Hoy al compartir esos años de Lázaro, ponerle son ya más de 20 años de visitar los hospitales. Y ahí está un poquito de mi historia, un poquito de la historia de Carlos David y de José Carlos y de muchos hermanos, de cientos de hermanos de la comunidad que han tenido un encuentro con Cristo. Sé tú parte de la historia de Cristo en el brazo de Lázaro en el Ministerio de Misericordia. Hoy son 25 años, pero después dirán, hoy cumplimos 50 años. Ser parte de esa historia, a Dios no se le olvida cada detalle. Amén. Carlos David, tus palabras finales para los hermanos que están conectados con la radio y dice, ahí está Carlos David. Bueno, regresó a Lázaro. Sí, regresó. Mira, José Carlos nos tiene aquí bien uniformado. Sí, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Para mí la verdad que es una alegría, un honor poder compartir de estas experiencias, ¿verdad? Este servicio en este brazo tan amado que está en mi corazón, ¿verdad? Y yo creo que siempre va a estar, Amén. ¿verdad? Si no nos integramos por el momento, ¿verdad? Pero en mi corazón y en mi mente está algún día, ¿verdad? Cuando se den las circunstancias y que quizás va a ser ya. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver dónde nos quiere mandar el Señor, ¿verdad? Esto es de escuchar donde Dios lo quiere ocupar a uno, Amén, ¿verdad? amén. Y mi mensaje sería que no tengamos miedo, ¿verdad? Que me acuerdo que muchos hermanos decían cuando llegan al hospital, es que a mí me da cosas los hospitales, me siento mal, pero llegando como enviado de Dios es diferente, ¿verdad? Dios nos da las herramientas, nos da el valor, nos da el amor para ir a cumplir esa misión, ¿verdad? Así que no tengamos miedo. Amén. Si sentimos en el corazón ese llamado, digámosle que sí a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Así que eso es lo que les podría compartir. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, mis amados hermanos. Estuvo con nosotros Joaquín Vaquero, el líder de Misericordia, Carlos David, ¿verdad? Que es servidor, y su servidor José Carlos. Esperamos que hayan tenido a bien recibir este mensaje de Dios y los invitamos a que sigan en oración, ¿verdad? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, mis hermanos.